saludarte, Elías. Se me ocurren dos preguntas iniciales. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus otros dos compañeros? Y si nos podés hacer un poco un recorrido, ¿no?, de cómo se llega a esta lamentable situación. ¿Cómo te va? Te saluda Facundo Navarro de Radio Namuncurá, Puerto Madre. Mari, Facundo, ¿cómo andan tú? Nosotros por acá estamos bastante tranquilos. Ya por ahí cuando nosotros sabíamos que fuimos a hacer solamente un trabajo audiovisual, así que siempre mantuvimos la tranquilidad de que éramos nosotros los que estábamos amparados por la ley y que no estábamos haciendo nada mal. Estábamos quizás ejerciendo nuestro rol de comunicador, que es, de decir la verdad, digamos, intentar difundir lo que nosotros consideramos como la verdad. Vamos por partes, si te parece. La carrera es dentro de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y específicamente se denomina Comunicación Social. La licenciatura sería en la sede de Comodoro Rivadavia. Bien. Y tanto vos como tus compañeros que están atravesando, ¿qué año, en qué instancia están? En este momento estamos cursando tercer año y bueno, el trabajo está encuadrado dentro de la materia audiovisual 2. Bien. Y ahí cómo surge, ¿no?, como trabajo de campo, como habitualmente yo te contaba por afuera del interno, nosotros como escuela secundaria, no como universidad ni como ámbito terciario, pero sí con muchos rasgos similares. Trabajamos en el terreno. Trabajar en el terreno significa desde que los chicos salgan al aire en vivo y no hagan como o que salgan a cubrir una movilización o que hagan algún tipo de producción, ya sea en gráfica, en redes sociales, audiovisual, etcétera, etcétera, pero que tiene que ver obviamente con la realidad, ¿no? No pasa por hacer un trabajo práctico de manera inocua, ¿no? ¿Cómo se llega entonces a esa decisión? Tiene que ver con el laburo combinado con los docentes, es como sucede muchas veces que se divide en grupos la cursada y un grupo dice, che, yo voy por este lado, nosotros vamos por este tema. ¿Cómo llegan a trabajar, a desarrollar este tema que, corregime vos si no es así, pero lo podríamos titular de manera más amplia como la utilización de las playas públicas por parte de los privados? Esto último que vos decís fue como una resignificación que se dio a partir de la situación que nos tocó vivir a nosotros. En primera instancia era un trabajo perteneciente a un parcial, era un parcial individual en ese caso, y lo que yo le pedí a mis compañeros fue como una ayuda para poder actuar. Está en este momento, particularmente la consigna que no habían bajado de la cátedra era poder hacer un tema libre, más que nada con la utilización de la parte técnica, digamos. Por ahí el tema o la forma de relatarlo era libre y nosotros personalmente habíamos optado por una ficción. Se nos ocurrió poder acercarnos a la parte del faro por el tema de lo simbólico y de la construcción metafórica que se puede hacer con lo que es el faro, con el tema de la luz, con el tema de los puntos cardinales y también por el tema de la playa, el tema de entre la libertad y el encierro. Queríamos como jugar con esas figuras retóricas. Esa fue la primera idea en un momento y eso fue lo que nos movilizó a ir a ese lugar y que yo le pedí una mano para que me puedan segundear mis compañeros, Elian Godoy y Leonel Barril. Ellos, amablemente se prestaron y eso quizás fue un poco lo que en primera instancia se nos hizo a nosotros quizás perder la tranquilidad que le habíamos pedido una mano y mis compañeros aceptaron amablemente y de repente terminamos esposados en una sede y después nos terminaron separando cada uno y pasando la noche en el calabozo. Ya te llevo a la parte más lamentable, sí, si se quiere, obviamente, ¿no? Y en definitiva también que tiene que ver con, te voy a preguntar si a partir de eso hubo o no una causa, si tuvieron la famosa apertura, o la audiencia, mejor dicho, de detención, si hay algún cargo en particular, pero siguiendo en esta cronología, Sí. ustedes van con sus elementos, me imagino mínimamente una cámara, no sé si un micrófono de mano, un corbatero,
Algo que, bueno, obviamente pueda captar el audio, algún elemento como puede llegar a ser un trípode, un Sí, bolso, o sea, como uno se sí, equipa, obviamente, para realizar un laburo de estas características. Todo eso claro, suyo, de ustedes, claro, sí, a o todo prestado por nuestro. lo menos. Sí, a nosotros, bueno, nos tocó atravesar igual que ese mismo día, bueno, como carrera y bueno, a mí personalmente había fallecido ese mismo día un compañero en La Plata que él estaba trabajando el tema de audiovisuales, él había profundizado y se había especializado en esa área y falleció en un accidente, bueno, se incendió el lugar donde él estaba pasando la noche y bueno, falleció ese mismo día. De ahí nosotros justamente teníamos una clase de audiovisual 2 que en ese momento acompañamos un rato y bueno, se tomó la decisión de cancelar la clase y nosotros ya habíamos ido con la idea prueba de ese día salir a grabar. Lo analizamos y justamente por la afinidad que tenía nuestro compañero Álvaro Palindra con audiovisual decidimos, bueno, en honor a él poder salir y hacer algo, digamos, poder trabajar y hacer el trabajo en honor a él. Eso fue también lo que nos impulsó a ir y bueno, en ese momento la primera locación era el Faro y la segunda locación era la playa, que fue donde se nos detuvo, donde bueno, donde pasó lo que pasó. Ahí en ese momento se nos acusó a nosotros de robo y bueno, bien como decís vos, nosotros salíamos de cursar, teníamos nuestras mochilas, teníamos nuestros cuadernos, nuestras cartucheras y entre esos los elementos que íbamos a usar, la vestimenta para poder hacer un cambio de vestuario y bueno, mi trípode personal, una filmadora vieja que yo utilizo, una cámara que era de mi compañero y bueno, después cosas por ahí como para aprovechar también el momento, igual, bueno, termo, mate, bizcochuelo, como para igual comer un poco y pasar un buen rato también por fuera de lo estrictamente académico. Estamos hablando con Elías Villarruel Nahuel, junto con otros dos compañeros. La noticia que mencionábamos en las últimas horas tiene que ver con este trabajo práctico, estudiantes del tercer año de la licenciatura de Comunicación Social en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia y que terminan en esta cuestión de detención. Hay un primer paso que tiene que ver con lo que se denomina habitualmente seguridad privada y después aparece aparece la policía directamente. La policía antes de, hablando mal y pronto, ponerle los ganchos, les da las razones o las supuestas razones de aquello que ustedes estaban incumpliendo o aquella supuesta infracción en la que estaban metidos. En el momento en que a nosotros nos esposan, nosotros ya no estábamos yendo, habíamos terminado de hacer las tomas correspondientes y ya estábamos pensando en, o bueno, cómo retribuir quizá el tiempo que nos habían prestado nuestros compañeros, estábamos pensando en organizar una comida y eso, y en cuanto yo me voy a subir al auto, ahí aparece un patrullero, una camioneta con 4 efectivos, y bueno, nos empiezan a prepotear que los papeles del auto, que bajen, nos empiezan, pongan las manos sobre el vehículo, me empiezan a abrir el vehículo sin tener orden, nos empiezan a revisar las cosas. Y en ese momento nos preguntan si nosotros habíamos visto algo, que habían llamado por el tema que había un robo, que la seguridad ahí de este emprendimiento que se llama Chacra del Faro había llamado porque había una denuncia de un robo. Nosotros le dijimos que no teníamos nada que ver, que nosotros no habíamos visto nada, que ya no estábamos yendo, y también había otro auto en ese momento, un poco, no sé, serán 50, 100 metros, había otro auto igual. Bueno, cuando nosotros bajamos a la playa en cuestión, al espacio público, se está retirando un matrimonio con dos nenes chicos. Por eso como que nosotros siempre nos sentimos en la libertad, igual que estábamos haciendo las cosas bien y bueno, nos sorprendió y nos tomó como de sopetón toda esta situación. Ahí donde uno de los oficiales se va a hablar a un costado con un seguridad que en ese momento estaba encapuchado el seguridad, o sea, como no pudimos divisarle bien el rostro.
Se alejaron, nos dieron la espalda, hablaron un poco y en ese momento ya el oficial volvió decidido a que nosotros habíamos robado, que nosotros éramos los culpables y que estaba todo filmado. Así fue como nos señaló el hecho en cuestión. Yo ahí donde le digo que bueno, que siga así, que muestren las filmaciones, que era su palabra contra la nuestra, que nosotros no habíamos hecho nada. Y bueno, no, nos dijeron no, se van para adentro, fueron ustedes, está todo filmado, que no sé qué, que no sé cuánto, y nos esposaron y nos metieron a la camioneta y nos llevaron a la seccional del 8, que era la comisaría más cercana. Y teóricamente, ¿de qué robo los acusan, no? ¿Cuál había sido el hecho de robo, de hurto, que en definitiva lo terminaban culpando ustedes? O sea, puntualmente, acá se robaron tal y tal cosa y los sospechosos son ustedes. ¿Ese tal y tal cosa se los nombran? No se nos nombra nada. Solamente o sea, ¿se habla de robo a secas? Claro, o sea, primero se nos imputa de supuesto robo agravado. Después cambiaron la carátula a invasión de domicilio. Y como en ese lugar puntual, que es al lado de la playa, no hay un domicilio, entonces no se podría enmarcar como domicilio porque no es un lugar donde more gente, donde es una morada. Entonces tampoco se pudo como sostener ese cargo. Por eso en la audiencia posterior que tuvimos al otro día, bueno, era todo medio irrisorio, más hasta los mismos medios hegemónicos que quizás apoyaban la versión de la victimización del empresario, del dueño, que es Bando Selaf, de apellido, y de este emprendimiento privado, se contradecían ellos mismos. Por ahí había un caso que decía, bueno, están acusados de robo, pero no robaron nada. O lo llevaron detenidos por robar, pero no se llevaron nada. Entonces era como que querían inventar algo y justo nosotros por estar ahí cerca, por ser personas jóvenes, le servimos como para, no sé, para poder llevar a cabo, no sé, una especie de montaje o una teatralización, digamos. Bien, una vez que los detienen, y ahí vos ya me habías adelantado algo, más allá de lo que leímos también, y esta referencia de la separación, ¿no? Sí. No sé si uno va a una seccional y dos van a otra, o bueno, ¿cómo es esa separación? ¿Estamos hablando de la seccional tercera y la séptima? Sí, así es. Bueno, ahí nos llevan a la comisaría más cercana después de eso, que es la de kilómetro 8. Bueno, ahí nos esposan y nos tienen la mayor parte del tiempo contra la pared. Bueno, yo por fuera digamos, del mal momento, de todas las irregularidades, de las violaciones en el procedimiento, también tengo que reconocer que hay bastantes efectivos que bueno, que nos vieron, que no éramos pibes que andábamos haciendo cosas, digamos, andábamos haciendo cosas malas, entonces como que hubo bastantes efectivos que tuvieron un trato, digamos, amable y cordial con nosotros. Bueno, en una de esas, uno de ellos se nos acerca y nos acerca una silla como para que nosotros estemos esposados mirando a la pared y nos estemos parados. Y ahí donde en primera instancia nos iban a hacer esperar más o menos una hora para que alguien se presente a hacer la denuncia. En ese entonces no nos dejan llamar a nuestros familiares, ni a nuestros padres, ni nada. Y de repente se entera de rebote una de nuestras familias, que es la primera que se acerca ahí al lugar, sabiendo que nosotros ya estábamos ahí, pero no fue por un accionar o por respetar el procedimiento de que nosotros podíamos llamar o podíamos avisar que nosotros estábamos detenidos en ese lugar, o que nos habían esposado por lo menos. Y a partir de ese procedimiento que se entera de rebote uno de nuestros familiares, a partir de ahí recién llaman a la familia de los otros dos que faltaban. Ahí donde apuran todo y bueno, ahí nos llevan, nos dividen y nos dicen, bueno, listo, llévenselo, todos van a la tercera, uno van a la séptima. Primero nos llevaron a hacer la revisión médica al hospital de kilómetro 3, el Alvear. Nos llevaron ahí más o menos alrededor de las 11 de la noche más o menos. De ahí nos firmaron el certificado de que estábamos bien
y se nos dividió a Ian Godoy y a mí a la tercera, y bueno, a Lionel Barriera a la séptima, y paradójicamente el más cercano que vivía a la séptima era Lionel, que se lo llevaron más lejos. Él vivía más o menos a 2 cuadras y fue al que más lejos se lo llevaron. ¿Cuánto dura esta? Estamos hablando con Elías Villarroel Nahuel, estudiante de comunicación, esta situación que atravesaron hace algunas horas mientras estaban haciendo un trabajo práctico en Comodoro Rivadavia. Desde esa mención que haces de estar sentados en una silla, esposados hasta que los separan y los envían a la seccional, hasta que recuperan la libertad, ¿cuántas horas pasaron? Más o menos. Más o menos, a ver, desde que nos esposan en el lugar, y más o menos fue antes de las 9. Ya estábamos como terminando de grabar, así que habíamos calculado el tema de la luz. Así que nos fuimos más o menos 9 menos 20, y a esa hora más o menos nos esposaron en el lugar y nos tuvieron más o menos una hora en el 8. A las 11 nos fueron alrededor de las 11 a hacer la revisión, y ya a la medianoche ya por lo menos con Elian ya estábamos en el calabozo, digamos, ahí en la tercera. ¿Y en el calabozo cuánto tiempo estuvieron hasta que recuperaron la libertad? Y estuvimos alrededor de la 1, nos dijeron que íbamos a tener la audiencia, pero creo que bueno, se atrasó un poco y la tuvimos a las 2, y la audiencia duró igual aproximadamente 1 hora y media, 1 hora, así que sería desde las 9 de la noche hasta las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde del otro día. Y la audiencia, y perdóname que te haga así una especie de pregunta detrás de otra tipo inquisitiva, pero es para tratar de hacer el hilo conductor. La audiencia, ¿recordás el nombre del fiscal, de la fiscal, y a partir de ahí volvemos a subrayar esto que mencionabas de robo agravado y que después se va desvirtuando? O sea, la figura era esa, era robo agravado. Aparece un fiscal, ahí ya sí ustedes tienen la posibilidad de tener algún abogado defensor, aunque sea de la Defensoría Pública. ¿Cómo es el procedimiento de la audiencia? ¿Es de manera virtual, es de manera personal? No, fue presencial. Igual ahí también toca agradecer eso, quizás por fuera del acompañamiento de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro entorno cercano. También hubo gente, bueno, de la carrera de comunicación, bastantes compañeros, profesores, la decana de la universidad, comunidad de Mapuche Tehuelche, especialmente agradecer a Pufolil, también movimientos como el MST, un montón de personas que, bueno, lo que abogan son el resguardo del derecho a la mayoría por ser el privilegio de unos pocos, y bueno, y la defensa de los espacios públicos también. Y fue un montón de gente que acompañó. Dentro creo que hubo alrededor de entre 20 y 30 personas presenciando la audiencia, y afuera creo que entre 40 y 50 personas. Igual eso se iba renovando, iba gente que iba a acompañar un rato, lo que podía, lo que le permitían sus horarios laborales o bueno, sus diferentes compromisos. Y eso sí, recalcar que bueno, que por fuera bueno, el mal trago, el mal momento, siempre nos sentimos muy acompañados. Siempre hubo gente igual que hizo vigilia, que estuvo desde que se enteró, estuvo toda la noche esperando afuera. Después al otro día igual se juntó otro grupo, y la verdad que bueno, eso fue el saldo positivo por sobre la situación amarga que nos tocó vivir, que recibimos mucho acompañamiento de eso. Te preguntaba por el tema de las representaciones legales de ustedes. ¿Quiénes fungieron ese rol? ¿Defensores propios, defensores públicos? ¿Te acordás el nombre del fiscal o de la fiscal? No, creo que fueron 2 fiscales. Yo en el momento en el que los vi, como que no le presté mucha atención al nombre, porque sí. Bueno, ya sabía el tipo de personas que eran o los tipos de intereses que defendían. Uh-huh. A nosotros en lo personal nos tocó una defensoría pública, que fue una abogada con Lionel, y bueno, en el caso de Elian, él tuvo un defensor, un abogado personal. Uh-huh.
Y pasada entonces la audiencia de detención, ¿qué se define ahí en esa audiencia, más allá de que todavía estuvieron, por lo que vos mencionabas, varias horas en el calabozo hasta que recuperaron la libertad? Y la consulta siguiente sería en qué contexto está la causa ahora. Una vez producida esa audiencia de detención, ¿se logró desbaratar lo que suena a todas luces un disparate, o encima de todo les queda una audiencia o un expediente o una causa abierta en la cual se sigue investigando la figura de, no sé si es robo grabado o robo disminuyendo la cuestión de lo agravado pero siguen engarronados en esa situación? ¿Cómo es la parte posterior desde lo judicial? Bueno, esa fue la primera carátula, la de supuesto robo agravado, Sí. fue la primera carátula con la que a nosotros nos detienen. Después, al transcurso de la noche, ya cuando nos presentamos a la audiencia, ya había cambiado por falta de prueba y por inconsistencia, que cambió la causa a invasión del domicilio. Sí, sí, propiedad privada, invasión a la propiedad privada, algo así. Claro, entonces, bueno, a nosotros igual, ambas causas nos resultan irrisorias porque nosotros estuvimos en un espacio público que es la playa. Nosotros sabemos bien que como ciudadanos tenemos derecho, que nos ampara la Constitución, que nos ampara el Código Civil y Comercial, que hay ordenanzas municipales de la ciudad que protegen el borde costero, y que ese alambrado en cuestión es el que está ahí respetando los derechos de la mayoría, y que bueno, que define una propiedad privada, alambrar y nada más. ¿Cómo nosotros podemos verificar que eso realmente era una propiedad privada? Por eso es como que nosotros nos sentimos bastante tranquilos, y bueno, por fuera de que haya quedado, no hayan dicho que posiblemente nos puedan volver a llamar, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que no hicimos nada y que en realidad son ellos los que tienen para perder. Nosotros como que a nosotros fue lo que se nos arrestó ilegalmente, a los que se pasaron por encima un montón de procedimientos en el que se nos vulneró el derecho a nosotros como estudiantes, como personas y como ciudadanos por estar en un lugar público. Entonces, somos nosotros las víctimas, no son ellos, y bueno, la única diferencia es, digamos, la cantidad de capital entre uno y otro. ¿Le secuestraron el material que habían elaborado? No, eso no. No. O sea que eso lo van a laburar como lo tenían previsto. Sí, y bueno, y por un lado también, dentro de todo, este proceso igual nos colaboró porque en cuanto a material audiovisual contamos con mucho más, y quizá darle una vuelta más de tuerca. Como te decía, por ahí la idea principal era hacer algo ficcional y que quede solamente en lo ficcional. Pero bueno, ahora estamos pensando entre hacer un ficcional, documental, y ya llevarlo, digamos, por otros formatos audiovisuales. La última de mi parte, y después cerrá como vos te parezca con el mensaje que te parezca pertinente, y agradecerte obviamente después de estos momentos vividos. Estamos hablando con Elías Villarroel Nahuel, uno de los 3 jóvenes detenidos de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Cuando se hace referencia al tema de el impedimento al acceso de las playas públicas, acá en Madryn tenemos algunos ejemplos, en Península Valdés tenemos algún otro, ni hablar de casos, si se quiere, más conocidos, ¿no? Como puede llegar a ser Lago Escondido, con Lewis de por medio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Y ahí te pido una figura, si se quiere, de cronista. ¿Cuál es la situación en ese sentido en Comodoro Rivadavia? ¿Cuáles son? Sabemos algo de Bajada de los Palitos, pero por ahí se nos escapan algunos nombres y algún aspecto entre geográfico, histórico, y que también tenga que ver con esta situación en donde me imagino que como Domcelar o Van Domcelar hay otros, ¿no? Van Domcelar, que terminan haciendo, de guardia pretoriana de los espacios públicos. ¿Cuáles son los espacios, llamémosle, en conflicto, o que no están claros, o que la legislación termina favoreciendo este tipo de situaciones?
Sí, acá por la zona, bueno, bien decías vos el tema de la Bajada de los Palitos, que esa es una playa que está en el límite entre Chubut y Comodoro. Esa, bueno, dentro de todo es un antecedente positivo en la ciudad por cómo se manejaron la Comisión de Vecinos autoconvocados de la ciudad. En ese entonces, apenas se iniciaron las obras en su momento, las pudieron parar por tener conocimiento de los mecanismos legales y por presentar, digamos, por juntar firmas, porque esa en particular es una playa muy concurrida. En su momento se juntaron alrededor de 11.000 firmas. Desde ahí se fue al municipio a hacer un reclamo, se presentaron las 11.000 firmas y eso impulsó a que puedan tener, a que se lo reciba en el municipio y bueno, que se paguen las obras en su momento. Más adelante, en el mismo caso, se hizo una audiencia pública, durante la pandemia fue virtual, y esa tuvo también el antecedente de ser la audiencia pública ambiental más convocante de la ciudad, que tuvo una duración de alrededor de 12 horas, más o menos lo que nosotros estuvimos presos, salvando la distancia. Y bueno, ahora hace poco, en los últimos días, hubo reinicio de obras, había un predio donde se guarda la maquinaria para poder trabajar en el lugar, que también ese predio fue un poco agrandado, se hicieron modificaciones y las máquinas salen a trabajar, digamos, a tener el impacto ambiental y bueno, a preparar las cosas para el loteo. Eso con respecto al caso de la Bajada de los Palitos. Después hay un antecedente donde no se puede hacer nada, donde bueno, el privado se salió con la suya y fue similar a lo que pasó con Lewis y el Lado Escondido. En la Herradura es una playa que está pasando Radatili, y en ese caso se alambró las playas y no se permite el paso a no ser de que vos vivas ahí o que tengas algún vínculo con el privado. Y hace poco se viralizó un video de cómo un lobo marino está en una de las piletas de la zona de la Herradura, cuando realmente es su ambiente, digamos, y digamos, se señaló como que estaba siendo atípico que un animal esté en su lugar natural, cuando en realidad el que invadió fue el quien puso la pileta al lado del mar. Esos son como los dos casos quizás más relevantes o los que más atención se le presta, y bueno, el tercero es Castra del Faro. Justo ahí se nos cortó, estábamos hablando con Elías Villarroel Nahuel, uno de los 3 jóvenes detenidos en esta circunstancia que mencionábamos a partir de una crónica del Diario El Patagónico que despertó la reacción, ¿no? No solamente, como él mencionaba, de compañeros, de docentes, del mundo, si se quiere, académico por un lado, de organizaciones sociales, de comunidades de pueblos originarios, para ver qué era lo que pasaba, porque en un primer momento no se sabía siquiera el porqué de la detención, en dónde estaban, bueno, esto que fuimos mencionando. Bueno, me parece que valía la intención. No podemos recuperar la llamada, tal vez se haya quedado sin batería. Le mandamos un saludo muy grande a Elías y obviamente que estaremos tratando de ampliar, de desarrollar. Nos gustaría hablar con algún funcionario, con alguna funcionaria. Veíamos por ahí la palabra, como decíamos también en la recorrida de la crónica del Diario El Patagónico, de la postura de la ex diputada provincial Viviana Navarro, actual concejala, porque lo que cuenta el pibe, además de lo grave, de lo atravesado, atraviesa justamente un montón de cuestiones que tienen que ver con una situación que en la Patagonia se repite de manera insostenible ya a esta altura, ¿no? Y sobre todo en un lugar en donde hay una extensión enorme de tierras, la gente no tiene dónde vivir. Bueno, una incoherencia enorme. 34 minutos pasaron de las 10 de la mañana en este bisagra del día de hoy. Nos vamos a la pausa, nos vamos a la música y ya continuamos con más material, ¿no? Nos dejó ahí medio picando. Por un lado, la tranquilidad del joven, ¿no? Con respecto a lo que es tener conciencia de lo que uno hace,
pero también el grado de fragilidad institucional. Esto que mencionamos permanentemente, no poder llamar a un abogado, o sea, no dejar llamar a un abogado, todo lo que está vulnerado ahí de por medio. La audiencia de detención que aparece con una figura que después termina desbaratándose y termina siendo otra cosa. Un seguridad encapuchado, cosa que ya hemos visto inclusive con los propios policías o representantes de distintas fuerzas de seguridad de la provincia del Chubut, para que después no se enojen cuando uno repasa y recuerda justamente la lamentable historia represora que tiene la provincia del Chubut, cuando hacemos eje en que le metieron una patada en el Tor a Osvaldo Bayer allá por fines de los 50, pasando por situaciones gravísimas como por ejemplo la desaparición de Iván Torres en el mismo Comodoro Rivadavia del cual hablaba Elías en el año 2003, que le valió nada más ni nada menos que a la Argentina una sanción por no cumplir con los parámetros de derechos humanos, ¿no? No solamente por la desaparición del pibe Iván Torres, lo cual ya es gravísimo, sino también por todo lo que sucedió después. Bueno, esto es Chubut, ¿sí? Y parece ser que como esa mancha, hablando de Comodoro o alrededores, que se transformó en Caleta Córdoba en algún momento en el primer tribunal que desarrolló una audiencia con respecto, que terminó quedando en la nada, pero por lo menos terminó generando una audiencia a partir de la situación ambiental, se expande, ¿no? Una mancha que se expande. 36 minutos pasaron de las 10, ya seguimos en un ratito con más bisagra periodísticamente hablando, ahora algo de música, algo de pausa, ya venimos.